Se nos insiste mucho en que la futura España que madruga, y desde luego se oye un taladro que es de eso, de la España que madruga y se levanta temprano para trabajar y colarse en los vídeos de la clase ociosa. Se insiste mucho en que esta clase, este obrero que está manejando, bueno, obrero u obrera, no seamos machistas, pero intuyo que es un obrero, este obrero que está manejando el taladro tiene para su formación futura que leer la prensa, leer mucho la prensa y especialmente artículos de opinión y especialmente de El País, Público, La Vanguardia, etc. Eso va a ser muy importante para la vida de este hombre que está manejando el taladro. No me pregunten por qué, pero el Estado considera que en lugar de leer a Dante o de leer a Luciano o de leer a Harsha, al rey Harsha, lo importante es leer a Pepa Bueno, ese tipo de... Bueno, pues uno de estos autores de artículos de opinión es Iván Redondo. Iván Redondo escribió en La Vanguardia, no puedo leerlo porque es de pago, escribió, entiendo, el 30 de mayo de 2022, un artículo que desde luego merecería figurar en toda antología, en toda antología del perfecto lameculos. Empieza así, Maverick, por Iván Redondo. Maverick es una palabra mágica. En política norteamericana se refiere a la persona que actúa con iniciativa e independencia. Este es el comienzo del artículo. Lo que La Vanguardia extrae del artículo es: Maverick no es una ideología, comienza con una idea. Si algo caracteriza a un Maverick es su audacia frente al miedo. Maverick es un equipo. Maverick es Pedro Sánchez. Bueno, pues el Estado considera que es muy importante que los alumnos lean basuras como esta y también que su acercamiento al inglés pues no sea a través de... vaya, estos son pegotes de cera. Lo he comprado de segunda mano, seguramente a un actor en formación o algo así. Que su acercamiento al inglés no sea, desde luego, a través de los clásicos, no sea leyendo a Dickens, ¿no? Sino leyendo pues historias como Mr. Smith fue a echar gasolina y luego a comprar un pepino bien gordo. Esto lo he visto yo en los libros de texto que ahora tendré que usar, me temo, y tendré que reinventar la enseñanza del inglés, porque yo, que tengo tantísimos problemas con el inglés, en realidad todo el mundo los tiene, a no ser que tenga la combinación perfecta de una altísima cultura letrada, que yo no tengo porque me falta muchísimo vocabulario, y una vida social lo suficientemente animada e internacional como para oír el inglés, aunque claro, eso se puede suplir si uno es cinéfilo y escucha las... Sí, ciertamente simplemente basta una altísima cultura, que yo no tengo. Yo tengo muchísimos problemas con el inglés y lamentablemente voy a tener que enseñar inglés como parte de mi ámbito, que es comunicación, porque yo no enseño lengua, afortunadamente ya nadie me dice esto no es lengua, yo enseño comunicación, que incluye cine, fotografía, publicidad, gramática, literatura, artes escénicas, comunicación, todo, todo. También, lamentablemente, el periodismo, que no considero que sea una disciplina aparte. Pues nada de Shakespeare, nada de Dickens, sino Mr. Smith compra un pepino bien grande. Pero, claro, yo puedo hacer mis propuestas y desde luego yo tengo que formarme a mí mismo. Y para formarme había pensado en... Madre mía, que hay un pelo. Había pensado en un pelo largo, bueno, o perteneció a una mujer o a un... Bueno, sería interesante analizarlo. Madre mía, los libros de segunda mano. Bueno, voy a confesar que le tengo la tirria que le tengo a Bolaño, no solo por razones literarias, sino porque compré un libro de Bolaño de segunda mano y madre mía lo que había dentro. Bueno, hay que aprender inglés, yo tengo que aprender inglés, yo tengo que aprender inglés para enseñar inglés, porque también hay que enseñar inglés, y desde luego no voy a usar estas basuras de artículos de opinión, sino que usaré mi libertad de cátedra, ya que, bueno, iba a decir, ya que el examen final no depende... Sí, me temo que en inglés también lo que hay que analizar es un artículo periodístico, porque la prensa nos tiraniza, nos domina, son los señores de todo, porque a través de la prensa
se expresa la voz sacratísima del gobierno. Si nosotros nos vamos a... Claro, es que he cogido los libros en desorden. Esto era lo último que quería enseñar. Si nosotros nos vamos a la enciclopedia Cambridge de la lengua inglesa, David Crystal nos va a decir lo que es de verdad un maverick, no estas estupideces de una palabra mágica o de que es Pedro Sánchez. Nos va a decir que es una de las palabras epónimas del inglés, que viene de un político que lo que hacía era no errar a sus reses. O sea, es un disparate. Pero en la prensa encontramos magia y Pedro Sánchez, y aquí encontramos ciencia. Yo creo que este debería ser, quizá primero en una edición bilingüe, luego, yo creo que este debería ser el libro de inglés. Esto es un verdadero libro para aprender la lengua inglesa, y no las basuras que, bueno, es que lo abro por aquí y que nos encontramos, pues literatura clásica. Aunque y alguien dirá, bueno, esto es demasiado complicado. Es que el inglés es muy complicado. Es que el inglés necesita una vida. Bueno, y alguien diría, y la parte histórica no le sirve de nada. La parte histórica les sirve para leer a los clásicos, como nos empeñamos en que lean el Cid y la Celestina. ¿Por qué van a leer la Celestina en la lengua original, que no entienden y que no es el castellano actual ni cosa que se le parezca, y no van a leer a los clásicos ingleses cuando merece la pena leerlos? Y ahora sí que podría mostrar la contribución de... Claro, me he quedado obnubilado por la cantidad de guarredumbre de este Oxford, de estas obras completas de Shakespeare en la segunda edición, que compré muy baratas, pero claro, he visto que está mojado por una extraña sustancia al principio. Bueno, en fin, son cosas que tienen los libros de segunda mano. En esta colección de obras completas hay un ensayo sobre el inglés de Shakespeare por David Crystal, y entonces nos enteramos de algo muy parecido a lo que decía Borges, que un argentino se sorprendería de que Shakespeare y un inglés de la época de Shakespeare hablara como él, como los argentinos que no saben inglés. Se nos dice, por ejemplo, que invention ha de leerse invention, además con una I larga, invention, porque, bueno, eso es lo que se saca del metro. Y hay más observaciones sobre la pronunciación del inglés de Shakespeare, pero hay que reconocer que muy pocas, porque es una página por dos caras. Eso es todo lo que dice David Crystal sobre la pronunciación. Lo demás es gramática y cuestiones que son más fáciles, porque lo difícil del inglés es la pronunciación, algo que expuso brillante y admirablemente, bueno, uno de los hombres más brillantes del mundo angloparlante, ya que inglés, lo que es inglés, no era. George Bernard Shaw, en el prólogo, los famosos prólogos a las obras dramáticas, que eran obras aparte, a Pigmalión, en el prólogo a Pigmalión de George Bernard Shaw, que como digo, inglés no era, porque nació en Portobello, en Dublín. Es un gran escritor irlandés que se queja con razón de la arbitrariedad, el absurdo de la gramática, de la ortografía inglesa, que es una ortografía etimológica y no fonética. Bueno, como digo, yo creo que un libro de texto ideal sería la enciclopedia de Crystal, de David Crystal. En cuanto a la enciclopedia de la lingüística, a secas, la enciclopedia de la lingüística, la enciclopedia Cambridge de la lingüística de David Crystal, que es muy parecida a esta. Bueno, esta es una edición bastante moderna. Hay ediciones antiguas de la enciclopedia de la lingüística de Crystal, que son bastante cutres, llenas de fotos en blanco y negro, muy pocas. Esto es bastante colorista y bastante animado. En la carrera, por supuesto, que nos recomendaron la enciclopedia de la lingüística de Crystal como una obra. Bueno, yo he visto la que está digitalizada en archive.org, y es una obra que me parece bastante deficiente, llena de generalidades que se pueden adquirir muchísimo mejor en la historia de la lingüística y en general en las obras de lingüística, pero sobre todo en la historia de la lingüística de Robert Henry Robbins, que también tendrá
su presentación aquí. La mejor introducción a la lingüística general es la historia de la lingüística de Robert Henry Robbins. Y la enciclopedia de Crystal viene a ser como un desarrollo con fotos de cosas que están todas en la historia de la lingüística de Robert Henry Robbins. Pero una enciclopedia específica de una sola lengua, de la lengua inglesa, sí que es algo que Crystal puede presentar como algo enteramente novedoso y como una obra que lo cubre de honra. Esto es una obra cómoda, fácil, que por supuesto trata cuestiones de lingüística general, pero siempre aplicadas a esta endiablada y dificilísima lengua que es el inglés. He citado antes a Borges, a propósito del inglés shakespeariano. Él observa, al tratar del obispo Ulfilas, el codificador del gótico, que hubo un esfuerzo en fecha tan temprana como la del arzobispo Ulfilas por crear, por hacer de una lengua germánica, el gótico, una herramienta de precisión para escribir tratados teológicos, para traducir la palabra de Dios, para escribir disputas, una herramienta de precisión absoluta, pulida, tallada, con una gramática bien establecida. Bueno, pues esa lengua se extinguió. Y la lengua germánica que triunfó es una lengua en la que todo anda manga por hombro y a la buena de Dios, como es el inglés. Pero es lo que tenemos, es lo que hay. No la lengua pulida y cultivada por el obispo Ulfilas, sino esta varaunda de contradicciones y de absurdos y de excepciones más que las reglas. Por eso, de la extensa bibliografía de Crystal, yo recomendaría, o me recomendaría a mí mismo, porque me va a ser más que necesaria, aunque por supuesto que me falta vocabulario, y desde luego me falta vocabulario específico, y es que, pongamos solo un ejemplo, los cortes de la carne, los cortes de res, tienen nombres distintos, no solo nombres distintos, sino que corresponden a realidades distintas en el inglés de Inglaterra, en el inglés de las islas, en el inglés de América y en el inglés de Oceanía, en el inglés de Australia, Nueva Zelanda. Cada continente tiene su propio corte de la vaca y no es equivalente, no es coincidente. Algunos dividen en dos. En América, por ejemplo, es como el mapa de los estados. Hay muchos estados por la parte del culo y luego todos son estados muy grandes. En Inglaterra, en cambio, la realidad que designa la palabra es distinta. Es la misma vaca, es la misma carne, pero las palabras cambian. Hay una larguísima historia de brillantes observaciones sobre la lengua inglesa, sobre el vocabulario. Por ejemplo, Sir Walter Scott dice que el cerdo, cuando está pastando, se designa en la lengua anglosajona, pero cuando está en la mesa se nombra en francés, para hacer notar la lengua que hablaba la nobleza. Efectivamente es pig cuando está pastando y es pork cuando está sobre la mesa, servido a los nobles que hablaban francés, a los nobles normandos que hablaban francés. Es verdaderamente un caos la lengua inglesa, y esto es una buena guía para el laberinto, pero me preocupa especialmente la pronunciación. Y de los muchos libros que ha escrito David Crystal sobre pronunciación, al igual que sobre gramática, sobre vocabulario, quizá Spell It Out, The Singular Story, no History, sino Story, el cuento, el cuentecillo de la pronunciación inglesa, sea el más asequible, el más manejable. Está, por supuesto, también ilustrado y lleno de curiosidades. No es un tratado sistemático, sino que es un resumen muy breve, ilustrado con anécdotas y pequeñas historias que pueden ser de utilidad. Stories más que history. Esto, por supuesto, no es suficiente para pronunciar bien el inglés. Esto tampoco es suficiente para conocer perfectamente la lengua inglesa.
una vida entera me temo que no sería suficiente, ya que si en español tenemos que estar buscando palabras en el diccionario hasta que somos viejos, imaginémonos la pronunciación inglesa, a no ser, como digo, que uno haya combinado perfectamente la cultura letrada y la cultura auditiva, oyendo a los mejores actores y a los mejores intérpretes y profesores de la lengua inglesa. Pero la inmensa mayoría de la población, incluso la angloparlante, o tiene serias deficiencias en el inglés escrito o tiene serias deficiencias en el inglés hablado y escuchado. Yo tengo serias deficiencias en ambos campos y ahora es la realidad. La reforma educativa va a hacer que me va a convertir en profesor de inglés, que Dios los coja confesados y bueno, haré todo lo posible metiéndome esto a marchas forzadas según vaya siendo necesario y triturándolo como la comida para los pollos, como los gusanos para los pájaros, para mis alumnos. Como digo, como introducción a la lingüística general, mejor Robbins, pero como introducción al inglés diacrónico y al sincrónico, que no se puede entender sin el diacrónico porque, como digo, la ortografía es etimológica, así que si uno no sabe que tal palabra viene, que tal terminación como GH viene del antiguo nórdico, que básicamente es el islandés, pero bueno, se llama el antiguo nórdico, y que por eso tiene una evolución que hace que se pronuncie como F. Bueno, todos esos delirios. Si uno no conoce la historia, o no sabe que una palabra viene del japonés, o incluso del español, se pierde. Yo creo que es absolutamente imposible estudiar el inglés como algo meramente sincrónico, porque la etimología es necesaria, la etimología es fundamental y además hay que estudiarlo de manera diatópica, porque como digo, cada continente tiene su pronunciación. Es una catástrofe para la cultura humana que no haya sido el gótico, sino el inglés, la lengua del imperio. Pero así son las cosas. Shaw imploraba por una reducción al sentido común y a la sensatez de la lengua inglesa, pero no creo que eso vaya a pasar. No creo que eso vaya a pasar. De hecho, los franceses han defendido con uñas y dientes su absurda ortografía, y cuando han hecho un acuerdo ortográfico ha sido una chapuza, como el Obamacare, como la reforma sanitaria en Estados Unidos, que no ha llegado a ser una seguridad social como la nuestra. Pues la reforma ortográfica francesa y la portuguesa, que son contemporáneas, no han satisfecho a nadie. Han quitado un poco el polvo por aquí y por allá, lo han escondido debajo de la alfombra. Pero desde luego una reforma del inglés, como pretendía Webster, escribiendo nite en lugar de nicht, por night, escribiendo, porque claro, él dice, si se pronuncia night, ahí sobran dos letras. Bueno, suele pasar que se escriba, bueno, en francés desde luego se pone, por ejemplo, foi, se pone como ejemplo foi, que se escribe con 3 vocales, pero se pronuncia con las otras 2 que no salen en la palabra. Claro, ahí qué acuerdo ortográfico cabe. Las lenguas son un sin Dios y desde luego nos podemos felicitar de la nuestra, que es de las más fonéticas. Nuestra ortografía es de las más fonéticas que existe, aunque nos sobran, por supuesto, las H's, las Q's, todas esas letras que eliminó, que quiso eliminar, porque claro, nadie le hizo caso, Gonzalo Correas. Me temo que esto va a seguir siendo un estudio difícil. Es más fácil que el chino, desde luego. Es algo que supone un obstáculo para los ciudadanos, como el obrero que está manejando el taladro, que podría haber dedicado más tiempo a leer a Dante, por ejemplo, si no le hubieran hecho perder el tiempo en el colegio con la ortografía española y más aún con la inglesa. Pero bueno, así son las cosas y debemos aferrarnos a maestros que se están haciendo imprescindibles. Desde luego es que David Crystal se ha hecho imprescindible
Y bueno, hasta el punto de que la Universidad de Oxford, al considerar quién puede hacer un comentario sobre la lengua en tiempo de Shakespeare, aunque desde luego lo haya hecho tan breve, una página para la pronunciación, pues David Crystal es un autor que se ha hecho necesario. Y se puede discutir su reconstrucción del inglés isabelino, que ha expuesto por extenso en otros artículos. Esto es como un resumen. Aquí va a lo seguro, que sí, que el Metro dice que es invention, que se dice invention, pero otras cosas ya son más dudosas, y ahí se puede discutir más o menos, pero no se lo puede ningunear, no se lo puede evitar. David Crystal es una referencia fundamental para el inglés. Para la lingüística general, ya lo digo que tampoco se ha hecho tan necesario, pero para el inglés, sí, por supuesto.